A mí ver a Díaz-Canel hablar es como si me hablas en el gobierno de España oír hablar a gente que no tiene ningún peso, como una Yolanda Díaz o algo así. Es decir, no me sirve de nada. O sea, lo que diga Díaz-Canel es papel mojado. No, él no tiene ningún peso, ni decide nada en ese país. Cuéntame un poquito cómo se ha establecido esa lista ahora, justo en este momento, y después, si te parece, conversamos de las últimas declaraciones de Díaz-Canel y este resto de régimen que realmente son para coger balcón. Bueno, pues sí, efectivamente, eran 1.197 a finales de diciembre. A finales de enero hemos computado 18 nuevos presos políticos en enero y tan solo 8 bajas por cumplimiento de sanción, 7 por cumplimiento de sanción y un preso político que han matado en prisión, básicamente negándole la asistencia médica adecuada. Así que en esta ocasión tenemos 1.207, que es un nuevo récord histórico, y vemos cómo la represión está creciendo muchos enteros. En la última quincena hemos tenido un montón de presos políticos, pero es que están llegando nuevos. O sea, estamos detectando un aumento de la represión, cosa difícil en Cuba, pero estamos detectando un aumento de la represión y además en la nota de prensa, en el informe, hemos detallado cómo los están torturando algunos. Hemos hablado de Michael Osorbo, ganador de 2 Grammy latinos, que está en prisión. En la actualidad está con fiebres y tal, y ha sido trasladado ilegítimamente. Le niegan sus medicinas, su ropa de abrigo. Bueno, estamos viendo una situación bastante creciente en la represión que hay en Cuba. El régimen está muy nervioso y está actuando de forma muy violenta con los activistas. Y claro, fíjate que además la situación que tiene el régimen, hace una semana supimos que lo que hacían con el petróleo que llegaba desde Venezuela y con el petróleo que estaba enviando también la presidenta mexicana, sirviendo un poco de apoyo cuando faltó el petróleo de Venezuela, lo estaban revendiendo. Y cuando se revende el petróleo no es precisamente para apoyar al pueblo cubano o para comprar una nueva planta energética y sacarle de estos apagones que, por cierto, déjenme decirles que ayer el propio Granma tuvo que decir que La Habana y otras ciudades de Cuba iban a estar en un apagón total durante horas. Es decir, cuando revenden ese petróleo no es para servicios del pueblo cubano, ni para aliviar el hambre, ni la escasez, es precisamente para afianzar sus movimientos de represión, Javier. Sí, correcto, lo han hecho, lo hacen con todo, ¿eh? Fíjate que el mayor ingreso de ellos es las misiones de trabajo en el exterior, misiones médicas y otras incluidas. Las misiones médicas son en torno a los 5.000 millones, el total de misiones pues a lo mejor son 6.000 millones. De eso, dicen que lo dedican a la sanidad pública. En cada presupuesto anual, como máximo, hay unos 60 millones de dólares. Es decir, que de 5.000 o de 6.000 a 60, pues fíjate tú lo que invierten en la nación, ¿no? Y eso en un campo en el que estamos viendo que no hay médicos en Cuba, que no hay enfermeras, que no hay técnicos de salud porque los tienen fuera generando dinero para ellos. Así que se va a la represión, se va a Gaesa. Pero pasaba lo mismo con el petróleo. Cuba está con un desabastecimiento brutal desde hace años y tienen unas dificultades para producir energía eléctrica que la producen de combustible fósil y sin embargo lo que les llegaba, más del 60% lo estaban dedicando a venderlo para obtener divisas otra vez para la represión. Es decir, todo lo que se está haciendo ahora para tratar de recortar los ingresos del régimen no es dinero que va al pueblo, olvídense. Es dinero que iba a la dictadura para mantener el sistema represivo y de propaganda internacional. Así que vamos a ver, pero sí, están en una situación de tesorería, por lo menos, muy grave. Lo que pasa es que tienen otras palancas de poder, tienen el tema militar, tienen las relaciones internacionales que tienen, que Cuba se ha cuarteado unas relaciones internacionales muy importantes en base a ser el consultor maligno de muchísimos países, hacer los favores de patio trasero a todas las dictaduras más inmundas de este planeta, ¿no? Y Totalmente, mira, luego tienen... Sí, disculpa. dime. No, no, disculpa, termina la frase porque quería justo, No, y escuchando. que la tercera pata que les queda un poco en el exterior, un poco, porque en el interior ya el pueblo cubano sabe que están gobernados por criminales, es el tema de
ideología y todas estas cosas, que bueno, siempre tienen sus aliados que vienen a salvarles un poco los platos, pero en esta ocasión creo que va a ser complicado. Mira, quería que viéramos juntos, en el día de ayer hubo una comparecencia especial, como te decía, de muchos de estos dinosaurios, incluyendo por supuesto la marioneta Díaz-Canel. Hicieron declaraciones tan rimbombantes y al mismo tiempo, con todo el respeto, tan estúpidas como estas. Vamos a escucharlas. Nosotros en materia de colaboración no imponemos colaboración. Nosotros damos colaboración, compartimos con solidaridad cuando un gobierno, cuando pueblos de naciones nos los piden. Y bajo ese concepto hemos mantenido en estos años esa colaboración con Venezuela. Todos conocen la frase de Martí en su compromiso con Venezuela, que la hemos asumido todos, por lo tanto con esa tierra bolivariana también tenemos compromisos, tenemos sentimientos muy intensos, y mientras el gobierno venezolano propicie, defienda que haya colaboración, Cuba estará dispuesta a colaborar. Bueno, por supuesto se estaba refiriendo a Venezuela, es más, él habla de colaboración cuando ellos estén dispuestos, pero aquí hay que matizar varias cosas, Javier. Ellos colaboran porque son un cáncer, son el cáncer que ha hecho metástasis en América Latina y en muchos países del mundo. Y esta gente lo único que exporta es ese ideal de miseria que ya estamos viendo, que gracias a Dios América Latina poco a poco va despertando y cada vez son más países del mal llamado socialismo del siglo XXI que despiertan y se unen a una causa diferente. Pero estas declaraciones de Díaz-Canel, y después vamos a escuchar la famosa frase de la creatividad, la resistencia creativa, realmente es fuerte porque están desesperados, les queda realmente combustible para 16, creo que son 15 días en el día de hoy. Bueno, yo no sé, no me atrevo a decir para cuántos días le queda combustible o para cuántos días les queda cash, porque ellos, ya sabes, que guardan en bancos en el exterior miles y miles, decenas de miles de millones de dólares. O sea que hay que ser un poco cauto en ese sentido. Yo creo que el lenguaje político tiene que ir por una línea. El lenguaje de los analistas, pues yo soy partidario de ser cauto, porque estamos ante un régimen que ha sobrevivido y ha sabido engañar durante decenas de años a múltiples países, dirigentes y a todo tipo de tontos que se han puesto a su lado para servirles de flotador. Así que vamos a ver, pero realmente sí que la situación es complicada. A mí ver a Díaz-Canel hablar es como si me hablas en el gobierno de España, oír hablar a gente que no tiene ningún peso, como una Yolanda Díaz o algo así. Es decir, no me sirve de nada. O sea, lo que diga Díaz-Canel es papel mojado. No, él no tiene ningún peso, ni decide nada en ese país. Ahí quien decide son los Castro, ¿no? Raúl Castro, Alejandro Castro y los allegados más próximos, ¿no? Pero sí, van a tener dificultades y vamos a ver en qué medida eso acerca el poder del pueblo, ¿vale? Para que la represión disminuya porque no tengan tesorería para mantener el nivel de represión y el pueblo pueda tener grados de libertad para que se genere una sana tensión sociedad civil, gobierno, como la hay en cualquier país, pero que en Cuba no la ha habido durante tantos decenas de años, para que se genere algo, una chispa, que pueda traer algún tipo de cambio. Desde luego estamos en un paradigma nuevo, esperanzador, y todos los familiares de presos políticos que hablan conmigo, que hablo con muchos cada día, están muy esperanzados, ¿no? Yo cautamente, pero también estoy esperanzado. Javier, se recogieron firmas para buscar una especie de amnistía. Incluso hubo dos informaciones que se dieron este fin de semana, una que recogió un medio en español de un periodista cubano que aparentemente era oficialista durante un tiempo, que dijo que se había producido una reunión en México entre altos
por así decirlo, mandos de la CIA con Alejandro Castro Espín, que es el hijo de Raúl Castro y, por supuesto, el sobrino de Fidel. Mucho se ha hablado de este hombre, de qué podría llegar a ser. Él fue el que tuvo en sus manos también la famosa política de deshielo, el que hizo toda la maquinaria para que Obama pudiera ir a Cuba. Y después siempre se le ha señalado como el posible candidato a sustituir a Raúl. Pero más allá de estas sustituciones, ¿qué posibilidades habría de que esta gente esté buscando realmente una salida negociada, ahora que las cosas se les han puesto difíciles y ante la petición de Estados Unidos de sentarse a negociar, o de liberar a esos presos políticos como un gesto hacia Estados Unidos? Bueno, yo creo que la liberación de presos políticos, creo que en la agenda del régimen cubano está en uno de los últimos lugares. Y lo está porque esa es su moneda de cambio, Claro. ¿vale? Por un lado. Por otro lado, o sea, uno no saca en una negociación la mayor baza y moneda de cambio que tiene a la primera de cambio, ¿no? Entonces, después tenemos que Alejandro sí pudiera sustituir a Raúl Castro, pero Alejandro ni es querido ni es admirado, es odiado y también temido, ¿no? Pero es odiado dentro de las estructuras del régimen. Así que la muerte de Raúl Castro sí sería un nuevo, una nueva situación inédita, porque no quedaría nadie con el nivel de respeto que tienen estos psicópatas hacia los revolucionarios, no quedaría nadie de la revolución para liderar y para dar órdenes en el país, órdenes que se necesita dar por parte de alguien sin escrúpulos y sin ningún tipo de contrariedad, impedimentos en las estructuras de poder, como es el caso de Raúl Castro. Alejandro sí se enfrentaría a muchas contrariedades, así que vamos a ver qué pasa, pero Raúl Castro también todo está coincidiendo, es decir, Raúl Castro está muy mayor y en cualquier momento nos deja a todos en paz, por cierto, y al mismo tiempo la economía, el sistema social cubano de servicios, la falsa pantalla ideológica en el pueblo cubano ya no existe. Es decir, se están juntando un montón de factores que sí que nos indican que estamos en una época de potencial cambio y además, si no corto, a medio plazo. Javier, no quiero dejar pasar lo que ha ocurrido en Venezuela. Y te lo quiero preguntar porque aunque estemos hablando de Cuba, es innegable que hay un nexo de unión, hay un cordón umbilical inmenso entre la isla, y porque no, nada de lo que está ocurriendo ahora mismo en la isla, la forma en la que se han precipitado las cosas, hubiera ocurrido si no hubiera pasado la extracción de Nicolás Maduro el pasado día 3 de enero. Ayer se produjo algo que te quiero comentar, porque a mí me llama poderosamente la atención. El mismo régimen chavista, el mismo SEBIN, que salieron a las calles a exigir la devolución de Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro, que fue detenido en Cabo Verde, que después de inmensas negociaciones finalmente fue extraditado a los Estados Unidos, que fue encarcelado en una prisión federal de los Estados Unidos y liberado porque la administración anterior de Biden se lo quiso volver a entregar en bandeja de plata a los chavistas, a Nicolás Maduro. Resulta que ayer fue detenido por los propios Rodríguez, por el propio chavismo, que en el día de hoy deciden no abrir la boca y no decir absolutamente nada. Ayer Gorrín y Alex Saab fueron detenidos. De Gorrín se dice que después pudo ser liberado, no hay información muy concreta al respecto, pero lo que sí se sabe que sí está detenido y podría volver a ser extraditado a Estados Unidos es Alex Saab. ¿Cómo ves este movimiento? Bueno, vamos a ver lo que está ocurriendo en Venezuela. Es tan surrealista en todos los ámbitos que yo sinceramente lo observo anonadado y con ganas de que me sorprendan positivamente las acciones del gobierno americano como lo han hecho hasta ahora, porque nos están sorprendiendo a todos, a mí, a la oposición venezolana, a todo el mundo. Cuando se dijo, no, es que han desechado a María Corina Machado,
yo no lo veía así. Yo veía que todo era un juego de palabras para ir dando unos pasos que eran un poco más profundos, ¿no? Y realmente estamos viendo cómo Delphi está actuando en cierta medida guiada por los requerimientos de Estados Unidos. En cierta Así medida, que yo creo que es un guión principal y ya lo han dicho en 3 ocasiones, si te sales de la línea, te recordamos que no es lo aconsejable, pero podemos utilizar la fuerza. Y yo no creo que nadie de repente, de ser un demonio, se convierta en la reencarnación de la Madre Teresa de Calcuta. No lo creo, como tampoco creo que se convierta en la reencarnación de Mahatma Gandhi. No lo creo. Creo que este mismo aparato, esta misma estructura criminal que ha operado hasta hace 3 días, a partir de ese momento tienen que salvarse el trasero. ¿Y cómo se salvan el trasero? Clavándose los aguijones unos a otros. sí, sí, correcto, pero te pongo un ejemplo. Hay cosas en las que supongo que el régimen venezolano querrá seguir haciendo de las suyas, ¿no? Y de hecho sigue haciendo de las suyas. En cuestión de represión y demás, sigue haciendo de las suyas. Una es, por ejemplo, el tema de las misiones médicas cubanas en Venezuela. Tienen almacenados en villas a miles de médicos cubanos, pero no los repatrian. Y el régimen cubano está, que volvemos a empezar, que no volvemos a empezar, que les sacamos del país, que no les sacamos del país. A unos les dicen que vuelvan a trabajar, a otros les dicen que se vayan apilándose, hacinándose, porque son villas asquerosas, donde son inmundas, en estas villas. No se sabe qué va a pasar con las misiones. Yo creo que ni el gobierno cubano sabe bien lo que va a pasar con las misiones. Pero si no se le presta atención, imaginemos que el gobierno americano no le presta atención a eso, que lo dudo, y les permite hacer de las suyas, es posible que quieran seguir con las misiones médicas, pero me surge lo siguiente: ¿cómo van a pagar al régimen cubano?